Ahora bien, ¿sí? Continuando con lo que veníamos analizando, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son las categorías de herederos. Y en este punto, ¿sí? La ley establece distintas posibilidades. Tenemos los descendientes, que son hijos, nietos, bisnietos, si los hubiere, ¿sí? Aquí la ley no hace distinción respecto de si son hijos naturales, digamos, biológicos o adoptivos, ¿sí? Tampoco hace ninguna distinción a si fueron concebidos por fecundación asistida o si fueron concebidos, digamos, biológicamente, naturalmente. Tampoco hay ninguna distinción respecto de si era un hijo tenido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Si el hijo está reconocido, todos los hijos tienen igualdad de derechos. Este es un punto, ¿sí? En el cual el Código Civil y Comercial, puesto en vigencia en el año 2015, muestra un sensible avance respecto de lo que era la legislación anterior. Entonces, en primer lugar, los descendientes. Luego tenemos a los ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Padre, abuelo, bisabuelo, ¿sí? Entonces, descendientes, ascendientes. El cónyuge. Por cónyuge se entiende al esposo o la esposa. O en los casos de la unión civil, ¿sí? Habrá que analizar si llevan 5 años de convivencia o si hay hijos en común, que son los supuestos por los cuales a la pareja se le otorgan derechos similares a los del cónyuge. ¿Está bien? Y luego hay otra categoría de parientes que son los llamados colaterales, primos, sobrinos, y en estos el derecho a heredar llega hasta el 4º grado de parentesco. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se cuentan los grados? ¿Sí? ¿Cómo se cuentan los grados? Bueno, digamos, desde mí, ¿sí? Me anclo yo como ejemplo del tema. Y entonces, mis hijos son mis descendientes en primer grado. Y mis padres son mis ascendientes en primer grado. ¿Está bien? Mi hermano es un pariente colateral mío. ¿Sí? Mi hermano ni es ascendiente ni es descendiente. ¿Está bien? ¿En qué grado es pariente? Es pariente en 2º grado. Porque yo tengo que subir, ¿sí? Para llegar a mi hermano, tengo que subir en la escala hasta mis papás y luego tengo que descender hacia él. Y mis sobrinos, bueno, mis sobrinos son parientes míos en 3er grado, porque tengo que ir hasta el antepasado común, son mis padres, luego bajar hasta mi hermano, que es un 2º grado, y luego llegar a mis sobrinos, que es el 3er grado. Si el día de mañana mis sobrinos fuesen padres, mis sobrinos nietos serían parientes míos en 4º grado, ¿sí? Y los primos, bueno, los primos son hermanos de mis padres, entonces son hijos de los hermanos de mis padres, perdón. Entonces, yo tengo que llegar al antepasado común, que es el abuelo. Entonces, mi papá, ascendiente en primer grado. Mi abuelo, ascendiente en 2º grado. ¿Sí? Mi tío, ya vamos para los colaterales. Y ya salté 1, 2 grados, 3er grado. ¿Sí? Mi tío, colateral. El hijo de mi tío es mi primo hermano, 4º grado de parentesco. ¿Está bien? La ley argentina le otorga la posibilidad de pedir la herencia a los herederos hasta el 4º grado. A eso se los considera herederos legítimos, ¿sí? Es decir, aquellos a los que la ley le permite ir a pedir una herencia.
Y luego, dentro de los herederos legítimos, tenemos también los que se consideran herederos forzosos, que son aquellos que no se pueden negar a que la ley los considere herederos. En este caso son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, ¿sí? No los colaterales. Los colaterales son voluntarios, ¿sí? Irán a pedir la herencia si quieren, si les conviene, qué sé yo, ¿sí? El cálculo que hagan. Pero hijos, nietos, padres, abuelos y cónyuge, pareja, ¿sí? Esos son herederos forzosos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si una persona fallece y tiene descendientes y ascendientes vivos? Bueno, los descendientes excluyen a los ascendientes, ¿sí? Excluyen. Entonces, falleció Juan y está vivo Don Juan y está vivo Juancito. ¿Sí? Van a la herencia. ¿A quién le corresponde la herencia? A Juancito. Porque los descendientes excluyen a los ascendientes. ¿Sí? Ahora bien, Juan estaba casado con Juana. ¿Sí? Entonces Juana también va a la herencia, como viuda en este caso, como cónyuge superstite. ¿Sí? Superstite quiere decir que sobrevive. ¿Sí? Entonces va a la herencia como cónyuge superstite. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, en primer lugar, hay que considerar que cuando se establece una pareja, se forma una comunidad de bienes. Y esa comunidad de bienes se llama sociedad conyugal. Entonces, en la sociedad conyugal, se supone que los integrantes de la sociedad son socios a partes iguales. Es decir, les corresponde 50-50, 50-50, ¿sí? Los bienes que hay dentro del matrimonio. ¿Hay excepciones a esto? Bueno, hay excepciones a partir del año 2015, cuando el Código Civil y Comercial reconoció la posibilidad de que hubiera matrimonios con separación de bienes. Pero esto tiene que estar específicamente declarado al momento de la celebración del matrimonio. ¿Sí? Si no, se considera que es nulo y que lo único que vale es el régimen de la sociedad conyugal. Entonces, la esposa o el esposo que sobreviven tiene derecho a la mitad de esa sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque era su parte como socio. ¿Está bien? Entonces, la concurrencia, la masa de bienes para repartir, sale del otro 50% de la sociedad y de los bienes propios del o de la causante. ¿Está bien? Entonces, como para tenerlo en claro, una persona que vive en pareja, ¿sí? En pareja estable, durante mucho tiempo, está bien, tuvieron hijos o están casados, ¿sí? Vive en un régimen de comunidad de bienes. En ese régimen de comunidad de bienes, la ley le reconoce la posibilidad de tener bienes propios, ¿sí? Se lo ganó en una rifa, se lo regalaron para el cumpleaños, lo heredó de un tío, ¿sí? Es decir, los bienes propios son bienes que adquirió como consecuencia de aportes de capital que no tienen nada que ver con la sociedad conyugal. Ahora, ¿sí? Al tipo le gustaba pescar y se compró una caña de microfibra, ¿sí? Telescópica, con láser, no sé, con un señuelo que imita el sonido de una mosca en el agua, ¿sí? Una cosa recontra sofisticada.
y él consideraba que ese bien era propio, claro, porque a la mujer no le interesaba para nada ir a pescar, ni mucho menos. Lo usaba él. Ahora, a pesar de todo, esa super caña es un bien de la sociedad conyugal, no es un bien propio, porque lo compró con dinero de su sueldo, ¿sí? Y el sueldo es ganancial, ¿sí? ¿Por qué el sueldo es ganancial? Y porque se supone que los dos están aportando a la, digamos, financiación de la pareja, ¿sí? Incluso si uno de los dos no trabaja y se queda en casa sosteniendo lo que sucede, ¿sí? Cocinando, limpiando, atendiendo, ¿sí? Que es un montón de trabajo, eh, también el sueldo del otro es parte de la comunidad. ¿Está bien? Entonces, lo que haya comprado con plata de su sueldo no es un bien propio, es un bien de la sociedad. Bien, entonces fenómeno. Tenemos descendientes, ascendientes, cónyuge y los colaterales. ¿Sí? Si yo voy a hacer un testamento, yo no puedo dejar afuera a mis herederos forzosos, a menos que exista, ¿sí? Una causa de indignidad. ¿Sí? Pero la indignidad no se presume. ¿Sí? No es que yo, como me enojé con mi hijo Gabriel porque se llevó materias, entonces lo saco de la herencia. Eso en Argentina no funciona. ¿Sí? En Estados Unidos podrá ser, en Australia podrá ser. ¿Sí? Cada país tiene sus reglas. En el nuestro eso no se puede. ¿Está bien? Eso no se puede. Entonces, volviendo, heredan los descendientes. Si no hay descendientes, vamos por los ascendientes. Si no hay ascendientes ni descendientes, vamos por los colaterales. ¿Está bien? Siempre considerando que tengamos a un sujeto, ¿sí? Que tuvo hijos, por supuesto, en este caso. Y si estaba casado, la cónyuge, concurren, es decir, van juntos a la herencia con los hijos, con los padres, y dejan de lado, excluyen a los colaterales. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Perfecto. Entonces, sucesión testamentaria. Sigue lo que el causante o testador dejó prescrito en el testamento. ¿Sí? O, si no tenemos testamento, que es lo más habitual, se llama sucesión legítima. Legítima por la ley, porque es la ley la que asigna las porciones, o también se le dice sucesión no testamentaria, o en latín ab intestate. ¿Sí? Esta es la más común de todas, y la regla que sigue es que tiene que abrirse la sucesión en el lugar del último domicilio del causante. ¿Sí? Así que si Juan, ¿sí?, hizo el cambio de domicilio a Tilcara, pues la sucesión hay que abrirla en Tilcara. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires, la ley de proceso lo que permite es que si todos los herederos están de acuerdo, la sucesión pueda tramitar en un departamento judicial en particular. Entonces, qué sé yo, imagínense, si los papás vivían en el campo, el papá había quedado viudo y había quedado viviendo en el campo, y había quedado viviendo en Trenquelauquen, ¿sí? Y los hijos se vinieron todos a La Plata, ¿sí?, a estudiar, y luego formaron familia y se quedaron en la zona.
¿sí? Entonces, surge la posibilidad, ante el fallecimiento del padre, surge la posibilidad de que o la sucesión se haga en Trenquelauquen o la sucesión se haga en La Plata, ¿sí? Pero el juez va a exigir que todos los herederos estén de acuerdo. Si no hay un acuerdo de todos los herederos, entonces la sucesión tiene que ir a Trenquelauquen. ¿Me explico? Vamos a suponer, don Venancio, ¿sí? Don Venancio tenía un establecimiento agropecuario cerca de Rojas, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y tuvo 8 hijos. Don Venancio había quedado viudo de doña Victoria, ¿sí? Y nunca habían hecho la sucesión. Y los hijos se vinieron a vivir a Buenos Aires, a Mar del Plata, Rosario y La Plata. ¿Está bien? Y entonces, ante la situación de fallecimiento del padre, ¿sí? Uno de los hermanos dice, che, hagámoslo acá en Rosario, que yo vivo enfrente de tribunales, paso todos los días. Enseguida lo voy mirando, lo resuelvo. Bueno, primer impedimento, no puede cambiar de provincia. El padre murió en provincia de Buenos Aires, tenía el documento con el domicilio en provincia de Buenos Aires, la sucesión hay que hacerla en provincia de Buenos Aires. Entonces, otro de los hermanos que no entendió, escuchó Buenos Aires, nada más dice, bueno, lo hacemos acá, en Cava, porque total hay como 200 juzgados, va a salir rapidísimo. Segundo impedimento, ¿sí? Cava no es provincia de Buenos Aires, son 2 jurisdicciones distintas, mala suerte. Y entonces los que viven en provincia de Buenos Aires dicen, bueno, ¿qué tal si lo hacemos acá en La Plata? ¿Estamos todos de acuerdo? Y resulta que el que vive en Cava dice, no, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque nunca me llevé bien con mi hermano que vive en La Plata. Entonces, dudo. No hay ningún problema. Ningún problema, la asociación la van a tener que hacer en Pergamino, ¿sí? Porque es el departamento judicial que tiene jurisdicción sobre los campos ubicados en ese lugar de la provincia del que hablábamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Estas son como reglas anexas dentro del mundo de las sucesiones. Entonces, como para recapitular, tenemos sucesión por testamento y sucesión sin testamento. La sucesión con testamento se llama testamentaria y la sucesión sin testamento se llama ab intestato, ¿sí? Y está gobernada por las disposiciones de la ley. Es el Código Civil el que decide de qué manera se reparten los bienes. ¿Está bien? La idea es que los bienes se reparten per cápita. ¿Está bien? A la romana. ¿Sí? Como fuimos a comer una pizza y decidimos pagar a la romana es dividir por cabeza. ¿Sí? Eso es lo que se llama per cápita. Fallece Juan, nuestro emblema, el emblema del ejemplo que utilizamos hace un rato. Fallece Juan, y Juan tenía como hijos a Juani, Juano y Juana. ¿Está bien? Ya había quedado viudo. Entonces, ¿cómo se reparten los bienes? 1/3 cada uno. ¿Sí? Ahora, resulta que Juana también falleció. ¿Sí? Y Juana tenía 2 hijitas, Juanita y Juaneta. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora con Juanita y Juaneta? Son las nietas de Juan y son las sobrinas de Juani y Juano.
me siguen en el razonamiento. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con ellas? ¿No tienen derecho a nada? Bueno, sí tienen derecho. Sí tienen derecho. Ellas acceden a la herencia en el lugar de su madre, en el lugar de Juana. A esto se llama derecho de representación. Derecho de representación. ¿Sí? Ahora, en el caso de ellas no reparten por igual con sus tíos, porque ellas son descendientes en segundo grado y los tíos son en primer grado. Entre los tíos dividían por cabeza. Ahora, por abajo de las cabezas se divide por rama. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto le correspondía a Juana? A Juana le correspondía un tercio. ¿Cuántas herederas tiene Juana? 2. Bueno, dividimos un tercio por 2. A cada una le toca un sexto. ¿Está bien? ¿Sí? A cada una le toca un sexto. Y vamos a suponer que de los hermanos, ¿sí? También se muere Juano. ¿Sí? Y Juano tenía 3 hijos. Jorge, José, Jorgelina. Así cambiamos los nombres. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? Y ahora está Juano, Juani y Juana. ¿Sí? A ellos les correspondía un tercio a cada uno. Pero Juana y Juano no están. ¿Sí? Solo está Juani. Pero están sus sobrinos, que además son los nietos de Juan. Así que el reparto original era un tercio para cada hermano. Bien, Juani se queda con su tercio. Las 2 hijas de Juana se reparten el tercio que le correspondía a Juana. Lo reparten en 2, dijimos. Un tercio dividido 2 es un sexto y un sexto. Y en el caso de Juano, dejó 3 hijos. ¿Sí? Jorge, Jorgito y Jorgelina. ¿Sí? Muy bien. ¿Y a estos qué les corresponde? Un tercio del tercio de su padre, es decir, un noveno. ¿Sí? No es muy complicado. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es recordar cuando en la primaria nos enseñaron las fracciones, ¿sí? Y acá uno entiende cuál es la utilidad práctica de haber aprendido, ¿sí? Esa parte de la matemática que parecía muy alejada de la realidad en tercero o cuarto grado. ¿Está bien? ¿Sí? Lo aplicamos acá, en sucesiones, como para entender qué le corresponde a cada uno. ¿Sí? Acuérdense, si tenemos descendientes, todos los demás quedan afuera. ¿Sí? Si no tenemos descendientes, vamos para arriba, vamos con los ascendientes. Si hay ascendientes, el resto queda fuera. Recién pasamos a los colaterales cuando no hay ascendientes ni descendientes. ¿Sí? Acuérdense también que dijimos que el cónyuge entra en todas. ¿Sí? El cónyuge hereda siempre. ¿Está bien? Por supuesto, por supuesto. Estamos diciendo cónyuge, no ex marido o ex esposa. ¿Sí? Los ex no se llevan nada. Se llevaron lo suyo en el proceso de divorcio. ¿Sí? Pero cuando 2 personas se divorcian, se corta lo que se llama vocación sucesoria. ¿Sí? Eso no quita, ¿sí?, que por ahí sea un romántico o una romántica y le quiera dejar algo por testamento dentro de lo que es su porción disponible. Pero bueno, casi diría que está cerca de la ciencia ficción y que no es lo que suele suceder. Así que bueno, espero, sí, que se hayan interesado por el tema, que no se hayan mareado. Les pido que por favor me escriban por el aula virtual y me digan si entendieron cómo es, y
en la semana les voy a subir ahí un par de tareas, ejercicio, como para que piensen cuánto le correspondería a uno o a otro en un par de casos simulados. Muchas gracias y seguimos trabajando en la materia. Hasta luego.